tenemos a una serie de charlatanes que a mí me preocupan, sobre todo porque los medios les hacen caso y no entiendo por qué. Yo alguna vez me quejaba, luego me enteré, claro, el problema es no tener dinero. Esto de ser pobre es muy jodido. Yo no se lo recomiendo a nadie si puede evitarlo, pero claro, nadie es pobre porque quiere. A mí me dicen, los pobres son pobres porque quieren, pues yo no quiero ser pobre, dame dinero. Pero bueno, cuando yo tuve algún enfrentamiento con un señor de estos que vende ciertos embustes de ¿cómo se llama? Ciertos embustes tecnológicos, luego me acuerdo. Me parecía muy raro que cuando he estado al frente con organizaciones como la Sociedad Mexicana para la Investigación Escéptica o el Círculo Escéptico aquí en España, o una asociación de divulgadores científicos, cuando le mandas cosas al periódico, los periódicos los tiran a la basura. Si las mandas por electrónico, le dan a delete, ¿no? Borrar y ya. Y sin embargo, los tipos que venden charlatanería siempre tienen espacio en los medios, como era ese caso. Yo me acuerdo, me enteré de esto porque me buscó Televisión Española. Pero me parecía muy raro, hasta que lo descubrí con los años que el señor había gastado un dineral en una empresa de mercadotecnia, que se encargó la empresa de mercadotecnia de colocar las piezas informativas en la televisión, en los periódicos, en la radio, todo ello cascando pasta. Bueno, entonces yo puedo decir que el viaje en el tiempo es imposible porque según todo lo que nos dice la física, lo que se sabe de física, es que la flecha del tiempo avanza en una sola dirección. Es decir, sí se puede viajar en el tiempo, se puede viajar al futuro. Todo el tiempo lo estamos haciendo, viajamos al futuro a una maravillosa velocidad de 1 segundo por segundo. Todos juntos estamos avanzando en el tiempo. Pero no se puede retroceder y tampoco se puede ir más rápido, aunque a veces sienta uno que va más lento o más rápido que los que están a su alrededor. Si yo digo eso, no me lo publican en ningún periódico, ni se interesa la televisión de ninguna, ni la privada ni la pública. Pero si un personaje absolutamente delirante, anónimo además, que se hace llamar Eno Alaric, que es un nombre más falso que un dólar con la cara de Popeye, viene a decirnos que el mundo se va a acabar, pero no se va a acabar porque él viene del 2671. Entonces, a fin de este año se acaba el mundo, pero en 23 de marzo de 2023 vienen los extraterrestres y se llevan a 8,000 personas que serán llevadas a otro planeta habitable. Que esto es el mismo mito de las 12 tribus de Israel, 12,000 de cada una de las 12 tribus de Israel serán salvados y todos los demás irán al infierno, cosa que a la gente se le olvida cuando lee la Biblia, porque se le olvida que solo van a ser 144,000 los salvados y todos los demás, 8,000 millones de seres humanos, estamos condenados al infierno, según la Biblia. Pues se les olvida. Bueno, entonces ya no son 144,000, sino son solo 8,000. Esto ocurrirá el 23 de marzo de 2023. Bueno, también el 6 de febrero unos chicos iban a encontrar una cosa así hipertecnológica en una excavación y no la encontraron. El 6 de febrero iban a descubrir unas ruinas antiguas, 4 adolescentes. ¿Ustedes saben que se hayan descubierto ruinas antiguas en los últimos 11 días? Pues yo tampoco. Y bueno, dice lo que se le dé la gana el tipo, porque los medios lo sacan y yo alucino. Son tonterías de TikTok y lo publican medios medianamente serios como el ABC. Y no es el único. Tenemos a otros dos, Javier y María, que son españoles y que aseguran que viven en el 2027 y comparten las fotos de la Tierra sin humanos. Y están contando que están publicando en Instagram, pero desde el 2027. O sea que dentro de 4 años se acaba el mundo. ¿Cómo es posible que los medios les den espacio a estas personas? Obviamente la explicación en realidad no es tan complicada, pero nos dice mucho de nosotros. ¿Qué es lo que pasa? La gente esto lo va a leer, la gente lo va a comentar, la gente va a dar lata por todos lados con esto. Por lo tanto, va a haber más clics y por lo tanto va a haber más justificación para
cobrar la publicidad que cobran los medios, la publicidad que yo recorto cuando hago estos recortes, ¿no? Esto, no sé quiénes son, pero este es un medio argentino, porque dice suscríbete, en vez de suscríbete. Sí, suscríbete por 95 pesos. Entonces esto es argentino. Y el anterior es el ABC de España, que lo ilustra además con una nave espacial, que si mal no recuerdo es de 4 de julio, de alguna de estas películas de invasiones. ¿Por qué que alguien diga algo en TikTok se convierte en esto? Mi problema es que ataca directamente la ética periodística. Es decir, tú no puedes darle pie a esto a menos que junto tengas a Neil deGrasse Tyson o a cualquier científico serio, cualquier divulgador serio, explicándote por qué esto es falso y por qué no se puede confiar en las predicciones de un anónimo de TikTok cuando todas las predicciones que han hecho los supuestos profetas de la historia, todas han fallado. O no, han acertado en igual que la probabilidad. Si yo hago 20 predicciones más o menos razonables, pues algunas van a ser ciertas, se van a hacer realidad, pero no es que yo haya predicho, es que no soy tonto. Pero me alarma muchísimo, me alarma de verdad muchísimo que el tal Eno Alarix puede estar haciéndose famoso en TikTok por decir estas barbaridades y que los medios lo saquen. Y por todos lados se encuentra uno esto. Es muy, muy alarmante.